Sí, quería sugerir, porque se me ocurrió imprimir, como las presentaciones de las clases están hechas, imprimirlas y trabajar con ellas en papel. A mí me gusta trabajar en papel para los demás por si hay problemas de comunicación. Buena idea. También yo le subí a Eva un librito mío que se llama Introducción a la Biblia, que no es muy creativo el título, ¿no? Donde precisamente hago la revisión de 11 versiones de la Biblia en castellano. Y lo mismo que le estoy diciendo, está ahí. Así que también lo pueden tener a mano si les interesa. Ahí está esto mismo que estamos hablando. Ya, porque seguramente no se van a acordar o cuál era la Biblia X que mencionó el profe. Ya, ahí está. Ya, muy bien, gracias por la acotación, Álvaro. Bien, nos vamos ahora con la famosa, también muy difundida, no tanto como la latinoamericana, pero la Dios habla hoy. La famosa Dios habla hoy, de hecho me acabo de acordar que debería haber sacado otra, pero no la saqué, ya no importa. La Dios habla hoy. Bien, la Dios habla hoy es una versión, hay que ver esto, que aparece en el año 1979. En realidad aparece el Nuevo Testamento en el año 1966. Y fíjate que fue otro de los detonantes de la latinoamericana. Aparece este, que esto es una reliquia, porque este no se encuentra ya, Dios llega al hombre, que es una versión de la Biblia, se difundió mucho, porque además era muy barato, el Dios llega al hombre, de hecho tengo una versión amarilla incluso, que esto es una reliquia, porque esto ya no está en ninguna parte, esto. Por ahí en la compraventa lo puede pillar. De las Sociedades Bíblicas Unidas. La Sociedad Bíblica Unida es una organización que agrupa sociedades bíblicas evangélicas con colaboración también de biblistas católicos algunas veces, que se dedica a difundir la palabra de Dios y a sacar ediciones de la Biblia baratas, económicas, accesibles, y tiene distintas versiones. En general, la Reina Valera, pero también la versión en lenguaje actual, y otras tantas más. ¿Ya? La Biblia en lenguaje sencillo, que es una pésima traducción, que trata de adaptar demasiado, entonces ya al final es cualquier cosa menos el texto bíblico. Pero esta fue un gran lanzamiento, tuvo muchas, muchas copias. Esta era de mi papá, de hecho tiene la firma por ahí, ahí mi papá, ahí está. Ahí. Era de mi papá y yo me lo quedé, así que le tengo mucho cariño a esta versión. Bueno, Richardi, junto con esas hojitas que hacía para los trabajos bíblicos, se enteró de esta traducción y se preguntó, dijo, bueno, ¿por qué los hermanos evangélicos tienen una traducción barata, popular, en lenguaje sencillo del Nuevo Testamento, pero nosotros no? Entonces de ahí también le surgió la idea de la latinoamericana. Bien, en 1966, decíamos, aparece el Nuevo Testamento y en 1979 aparece la Biblia completa. Y la primera edición de esa Biblia completa, de la Dios habla hoy, es esta azul. Esta es una edición de las Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí no participan católicos. Ya, ahora, es una Biblia que tiene un lenguaje bastante sencillo, de frases cortas, lo que lo hace muy comprensible, por lo tanto tuvo un gran éxito y además que era muy económica. Era muy, muy económica. Entonces mucha gente la compró. Fue tal el exitazo de esta versión que en 1998 se produce un acuerdo con el CELAM, con el Consejo, 1994, perdón, con el Consejo Episcopal Latinoamericano, de sacar una edición en común de la Biblia, Dios habla hoy, tanto para católicos como para evangélicos, con comentarios de ambas confesiones religiosas. Y es una Biblia ecuménica en ese sentido. Y es esta. Es esta. Esta es la famosa Biblia Dios habla hoy, aprobada por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces sirve para el diálogo ecuménico, sirve para el trabajo, y las introducciones y las notas son muy, muy interesantes. Es una muy buena versión de la Biblia y muy barata. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque la versión que aprobó el CELAM es esta, que es del año, esta que tengo yo aquí, la aprobación es del año, ¿dónde está el año? Aquí no le pusieron el año, 1994, sí, 1994. Es esta la que aprobó el CELAM. ¿Por qué? Porque las Sociedades Bíblicas Unidas han seguido sacando la Biblia Dios habla hoy, esta dice Biblia de estudio, porque viene con notas, y han dicho, o sea, y en cada nueva edición vuelven a poner
el documento del CELAM aprobando la Biblia. Ese. Ahí se ve que está el logo del CELAM arriba. Como si el CELAM hubiese aprobado y siguiera aprobando las versiones subsiguientes. Y no, fue solo esta. Las nuevas versiones, con los nuevos comentarios, con las nuevas traducciones de la Biblia Dios habla hoy, no están aprobadas por el Consejo Episcopal Latinoamericano. O sea, técnicamente son reediciones que ya superan lo que podríamos garantizar como con una mirada católica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Con qué traducción se ocupa? Se han hecho ediciones católicas también de esta traducción del año 98. 94, perdón, me da con el 98. Y yo les quiero presentar dos, católicas, sí. Una, esta, la Biblia del Pueblo de Dios, Biblia Pueblo de Dios, perdón, de Ediciones Paulinas, ahí está el logo, que es la misma versión de Dios habla hoy, pero en versión católica. Y de hecho esta la única novedad que tiene, a diferencia de la otra, es que trae la Lección Divina al principio, trae cómo se hace la Lección Divina, trae unas hojitas ahí comentando el método, ¿sí? Ya. Esta igual es una buena versión, porque en general trae las mismas introducciones, las mismas notas, todo igual que la otra, por si acaso no encuentra la original y le interesa tener esta versión. Una última versión que he conocido que es re mala es esta, la famosa Biblia misionera, que hoy día está en mucha difusión por las comunidades, porque hay unas monjitas de la palabra que la andan difundiendo. Ahora, esta es una cuestión rarísima. Discúlpenme la expresión, ¿eh? Con todo respeto a la Sagrada Escritura. Porque el texto de la traducción es la del 94, pero las introducciones, las notas y los comentarios lo hicieron hermanos y hermanas de la congregación de la palabra. Entonces la calidad de introducción y comentarios deja mucho que desear. Deja mucho que desear. O sea, algunos comentarios son muy buenos, introducciones son muy buenas, y otras son prácticamente un ejercicio así piadoso de cositas bonitas, en el fondo. O sea, no es una buena versión. Entonces, si quiere leer la Biblia Dios habla hoy, esta no. Esta no. Porque además es rarísimo, porque si la Biblia está bajo el auspicio de una congregación religiosa, uno entiende que estoy tratando con una Biblia católica. Y si estoy tratando con una Biblia católica, yo entiendo que es una versión segura. Pero resulta que la traducción no es católica, es de la Sociedad Bíblica Unida. Y como le digo, si bien en la colaboración esta del año 94 se produjo una Biblia muy, muy buena, en el sentido de que tiene elementos evangélicos y elementos católicos, pero de un muy buen nivel, porque obviamente se preocupaban de que fuera bien respaldada por todos. eh, Esta nueva versión de la Biblia misionera es una pésima idea, digamos. O sea, en ese caso, busco una versión católica, ¿me entiendes? O una versión que haga los comentarios gente que sepa de Biblia y que se note que sabe, pero hay unos comentarios que los lee y dice, bueno, aquí no hay nada, digamos, o no tiene nada que ver con el texto, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque también hay versiones católicas que son malas, por ejemplo esa. Ya, así que esa descartada, digamos. El tema es que es barata, si a la larga la gente compra la Biblia porque es barata nomás. Y como digo, si viene una monjita y me vende una Biblia a 10 lucas, obviamente yo voy a entender que es una Biblia segura y que además está económica. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. O sea, entre si la latinoamericana, compras la latinoamericana. O sea, pero existe, ese es mi punto, existe. Y de hecho, la versión de Dios habla hoy trae los deuterocanónicos, que los evangélicos no aceptaban como palabra de Dios, aparte, pero los trae. Y de hecho sacaron otra edición, que la tengo por ahí, pero no la tengo a mano, desgraciadamente, que es una media café, que dice el canon alejandrino, que hoy día se sabe que eso no existe, eso el canon alejandrino, como ya vimos. Pero en ese momento no se sabía, así que por eso. Bien, ha habido muchas ediciones de La Diosa Habla Hoy, pero la segura, si quiere comprar una, es esa del 94. Bien, otra Biblia que ha sido muy difundida en América y en el habla hispana es la famosa Biblia de América. Yo aquí tengo una versión en negro que me regalaron de la famosa Biblia de América, de editorial Sígueme.
Ese logo es no, PPC, perdón. PPC, editorial PPC. Esta es una traducción muy interesante, ¿ah? Es una buena traducción, eh, que es la traducción de La Casa de la Biblia de los jóvenes que mostró Carmen Gloria, en la misma traducción, La Casa de la Biblia, que es una editorial española, ¿sí? Ahora, La Casa de la Biblia sacó una versión de su traducción, la Biblia, La Casa de la Biblia, americanizado, digamos, latinoamericanizado, o sea, sin el vosotros estáis, venís, etcétera, y a esa la llamó la Biblia de América, que es esta. Ahora, es una traducción bastante buena, bastante correcta, el español es muy, muy fino, muy elegante, ¿sí? Los comentarios son, según yo, bastante pobres. Son precisos, al tiro Carmen Gloria, son precisos, muy breves, si se fija ahí, ahí está el espacio de los comentarios en muy poquito. Eh, y es más que nada ilustrativo, o sea, si usted no se maneja mucho en la Biblia, no le va a servir mucho ese comentario para entender de qué estamos hablando. E incluso el lenguaje tampoco es muy accesible, es muy formal. Ahora, las introducciones de esta Biblia son muy buenas, a cada libro. Son muy, muy buenas. Y trae al final una cronología excelente y trae lo que yo le decía de la Biblia de nuestro pueblo. Trae un índice temático con los principales conceptos que se ocupan y qué significan. Y esto también es muy, muy bueno en ese sentido. Entonces es una buena versión. No, si la puede tener, bueno, pero es una traducción confiable. Estaba Carmen Gloria primero y después Álvaro. Carmen Gloria. Sí, profesor, de hecho, esta Biblia que tengo yo dice que es de la editorial Verbo Divino Ujú. y de Fe y Vida. Sí, Fe y Vida es una organización que ha sacado varias Biblias de ese tipo para jóvenes, para adultos. Creo que se tiene para jóvenes y para adultos. Sí, Sí, y de eso atrás trae un leccionario que habla de ciclos y tiene como ordenado las lecturas por ciclo del litúrgico, digamos. sí, exactamente. Ahora, la Está, Biblia de los jóvenes, esa que tienen ustedes, yo no la recomiendo ya, por, por una razón muy sencilla. O sea, mira, el material de apoyo que trae es muy bueno, ¿ah? Porque esa es la hija de la famosa Biblia didáctica que seguramente ustedes no conocen, que es esta, hay que mezclarlo. también de ahí, que es el texto de la Biblia, la casa de la Biblia, pero que trae al principio y al final una serie de materiales como geográficos, como un atlas bíblico, así como la geografía, cómo se escribió, un poco lo que hemos visto, una introducción a la Biblia, pero bien, bien así didáctico, ¿sí? Si lo ven, bien bonito, pero después viene ya el texto de la Biblia, ¿no? Viene el texto de la Biblia y con algunas notas. Entonces, después de que sacaron la Biblia didáctica, que fue un exitazo, mucha gente la compró, yo esta la conseguí mucho tiempo después, viste, ahí trae mapa y todo. Sacaron esta versión cuando entraron con Fe y Vida de la Biblia de los jóvenes. Ahora, ¿cuál es mi problema con la Biblia de los jóvenes? Una, es muy atractiva la edición, ¿eh? Eso es muy bonito, pero en realidad no comenta el texto bíblico. Ese es mi punto. Por ejemplo, en el relato del Génesis pone al lado, estoy inventando porque no me acuerdo cuál era, el relato del origen del mundo de los mayas quiché. O no sé, trae los 10 mandamientos y como texto al lado trae el código de Hammurabi. O sea, trae textos que son similares de otras culturas, pero no comenta el texto. Ese es mi tema. De hecho, profe, tiene más, ¿sabías que da recomendaciones de oración, por ejemplo? Sí, La verdad es que, bueno, es atractiva, en eso es muy útil, ¿ah? sí. En eso es muy útil. Yo no digo que sea una mala Biblia, es muy útil. El tema es que específicamente para lo bíblico no aporta, pero sí aporta en la vida espiritual de los jóvenes. Porque, por ejemplo, ya aparece un salmo. ¿Sabías que Jesús oraba con los salmos y cita los salmos? ¿Y sabías que la iglesia reza los salmos en la mañana y en la tarde? Estoy inventando todo esto porque no me acuerdo. Entonces, eso para un joven que está iniciándose en la vida espiritual es muy bueno. Es muy bueno. Pero para el estudio, no. No es una buena versión.
Sí, ahora no es una buena versión. Yo para regalar, yo por ejemplo cuando he tenido hija de confirmación, la Biblia que les regalo es la Biblia de nuestro pueblo o esta. Por ejemplo, aquí en Jeremías habla de la reflexión, habla del anuncio del Mesías, el pastor, y en el frente explica el símbolo. Y en este caso el Claro, símbolo que toma es el árbol de Jesé. Entonces, por claro, como ejemplo. dice usted, es como llamativo pero efectivamente no trae ninguna de las explicaciones que hemos visto en las Biblias anteriores que usted ha mostrado. Claro. Yo tengo una versión parecida a la que tiene usted acá, que es la Biblia joven ahí está, de la BAC, su amiga BAC otra vez. Ahí salió la BAC de nuevo. Ya, esta trae no la traducción de la Casa de la Biblia, que es la que tiene usted, sino la traducción de la Conferencia Episcopal Española, que es una muy, muy buena traducción. El tema es que es una traducción muy peninsular, digamos, muy al uso del lenguaje español, ¿sí? De España. Entonces, para nosotros es medio incómoda. Y fíjate, ¿por qué se la quería mostrar? No por quebrarme, sino que fíjate que tiene la misma dinámica suya. Ahí está el texto y ahí dice, te presentamos a, y me cuenta quién es el personaje. O sabías que tal cosa. Entonces, claro, no comenta el texto a la larga. ¿Sí? Trae unas pequeñas notas ahí que aportan, pero no, como para estudio, que es nuestro tema, claro, ¿viste? Que nuestro tema no es un gran aporte. ¿Ve? Pero en realidad, como para jóvenes, está muy buena. Esa, y si no encuentras esa, esta. Esta que es buenísima. Estaba Álvaro y después Scarlett. Sí, quería mencionar una afirmación, o sea, un comentario con respecto a las introducciones. Usted le da mucho valor a las introducciones, pareciera, Sí, sí. porque guían, ¿no? Guían con lo que nos vamos a encontrar eh, El y cuando dice contexto, que, ¿Mm? el contexto del texto, etcétera. Claro, todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 47 libros del Antiguo Testamento deberían tener introducción. Nos Todos traen. encontramos con eso. Sí, son 46 en realidad, pero todos traen introducción. Incluso hay Biblias como la Biblia de nuestro pueblo que trae introducción a secciones. Por ejemplo, al Pentateuco, a los profetas, a los evangelios, y después una por libro. Claro, Entonces perfecto. siempre es bueno cuando uno empieza a estudiar un libro, pegarle una miradita a la introducción. En la introducción, perfecto. Sí, Gracias. sí, sí. De nada. Scarlett, Ahí sí. sí. Como estaban hablando de la Biblia Católica de Jóvenes, esta nosotros la ocupamos hace un tiempo en el colegio para los chiquillos de igual de enseñanza media y para los chicos de catequesis. Por lo mismo, porque es bastante atractiva y para el nivel de ellos, como tienen que tener un texto de estudio para religión. Y claro, pues es lo que usted dice, pues la presentación, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares dice esquema, datos, que el del periodo de escrito, autor, fecha de redacción y temas. Entonces, esa es como la presentación que tiene en cada uno. Y es como la que, como personal, como uno de oración, es la que más ocupo yo, porque también tengo la otra que mostró, la de estudio, y es del 94. Esa es buenísima. Esa guárdala como hueso santo porque muy buena. Sí, y la otra que tengo es el libro del pueblo de Dios de la San Pablo. Ah, esa es la de Borati. Esa es la argentina, que también es una buena versión. Ah, ya, eso le iba a preguntar si esta era como una buena Sí, versión sí. o no. Y yo tengo la otra de esa misma, la... ¿Dónde está la cuestión? Ahí está. Perdón, disculpen. Acá está. Esa. Ah, ya. Es una visión más cuica nomás de la misma que tiene usted, digamos. Pero Sí, esta es más chiquitita. sí, esta es... pero es la misma. Y es una buena traducción, ¿ah? Esta es muy buena. Muy buena. Y los Esta es comentarios bastante, son como sí, chiquititos, pero bien. es amigable. Esta es bastante Sí, eso, amigable gracias por también. ese Sí, concepto. La es Biblia amiga. amigable. Sí. Uno Y entra esta como para los chiquillos como tranquilo. más de estudio, es como más para cuando uno los manda a hacer trabajo o cosas así, la compramos nosotras esta. Pero después el colegio volvió a cambiar y ahora está usando la de nuestro pueblo, Ya. y la Ahí chiquitita. cuidado, ¿ah? A mí en el colegio también se ocupa la Biblia, obviamente,
pero me pidieron el consejo a mí qué Biblia usar, po. No, porque a quién le va a preguntar al profe de religión, porque quién más. Entonces ahí es delicado cuando uno le cambia la Biblia, porque por algo uno está diciendo que esta es la Biblia que hay que ocupar. No, el capellán la Entonces, cambió. ya, No nosotros. ahí, Hay que bueno, hacer. eso es una de las cosas que uno aprende luego en la iglesia. Uno podrá tener 20.000 estudios, pero llega el cura y dice, no, ¿sabéis qué? Lo vamos a hacer así y así se hace. Donde manda capitán, no manda marinero. Exacto, exacto. Gracias, profe. Eso pasa todo. De nada, de nada. Eso no debería que ahora, pero todo el mundo. Sí. Ya, vamos a la... no sé si hay otro comentario sobre, no me fijé, sobre la Biblia. Mira, yo insisto, repito lo dicho, prefiero que pasemos todo el sábado en este cuento y que aclaren todas sus dudas, a avanzar más y que queden ahí a medias, porque yo sé que este es un tema que interesa. Ahora, volviendo a la Biblia a los jóvenes, a los cabros les interesan mucho esas relaciones que a uno dice, bueno, ¿para qué? El dato de por qué la palomita es el Espíritu Santo. A uno no importa esa cuestión. Pero para los cabros es como, ah, mira qué interesante. Entonces, en eso la Biblia, en realidad esa Biblia está pensada, y el proyecto de fe y vida, como, bueno, en realidad no están equivocados, ¿ah? Como la Biblia, el libro estoy hablando, como una especie de acompañante espiritual. Incluso hay ediciones que traen espacio para escribir de esa Biblia. Ah, no me acuerdo si es la Biblia de los jóvenes, pero trae un espacio como para que uno escriba. Entonces, está hecha como para que la trabaje y lo acompañe. Y en ese sentido es una muy buena versión. ¿Sí? En ese sentido. Para el estudio no, pero para iniciarse y entusiasmar a un cabro con el tema de la Biblia y la fe, sí. O sea, yo regalaría dos cosas, y de hecho son dos cosas que regalo cuando las pocas veces que he sido padrino. El Yucat, el amarillo, y la Biblia de los jóvenes. Porque para entusiasmarse es lo mejor. Bien, a propósito de eso, vamos a la siguiente, que estas son como las últimas versiones, lo más nuevo que ha salido, que es la Biblia de nuestro pueblo y la Biblia de la Iglesia en América. Pero vamos a partir por la Biblia de nuestro pueblo, que no sé dónde la dejé. ¿No? La Biblia de nuestro pueblo. Por ahí está. Ya, bueno, ya la vieron. Ya, la Biblia de nuestro pueblo es la versión latinoamericana de la famosa Biblia del Peregrino. Sí, que venía de la nueva Biblia española, entonces está en la nieta, digamos, de la nueva Biblia española. Es decir, una Biblia que tiene una tradición como trabajo bíblico de unos 30 años y tiene respaldo de Luis Alonso Shekel, uno de los grandes biblistas del siglo XX. Es decir, es una Biblia que viene como a prueba de balas, digamos. Y ahora, no solo adaptaron el lenguaje peninsular, vosotros estáis, venís, al lenguaje latinoamericano, acá estamos, al lenguaje latinoamericano, sino que además esa misma, muy bien, y esa es la que viene con el diccionario temático, que yo les decía que es muy útil, trae uno para el Antiguo Testamento y uno para el Nuevo. No solo eso, sino que además los comentarios y la gráfica es muy latinoamericana. Ahí trabajó Monseñor Pedro Casaldáliga, los dibujos son de Maximiliano Cerezo. Es decir, hay toda una onda en esa Biblia que es muy latinoamericana y eso nos hace mucho sentido. En algunos textos como que el comentario anda un poco por las tapas, pero en general los comentarios son buenos, son comentarios pastorales. Está medio camino, diría yo, entre una Biblia de estudio y una Biblia pastoral, porque las notas, o sea, las introducciones, están súper bien armadas, de hecho son súper esquematizadas, autor, fecha, destinatario, mensaje, estructura, así, todas las introducciones son así, y los comentarios son grandecitos y reflexivos a partir del texto, pero actualizándolo de alguna manera. No tanto como la latinoamericana, que se va a una reflexión propia, sino que se mantiene dentro del comentario al texto, pero muy actualizado. Y esto está editado por los claretianos, que se han dedicado al tema bíblico hace muchos años. De hecho, sacan el famoso diario bíblico todos los años, que yo trato de comprarlo siempre, que viene el mismo librito que uno compra, el Evangelio cotidiano con el Evangelio de la Misa, ya, pero un libro grande con un comentario más o menos potente, digamos, del texto. Así que es una muy buena versión. Esta salió el 2005, la primera edición. No es una traducción de los originales, ojo, sino una adaptación de la Biblia de nuestro pueblo. O sea, técnicamente no es una traducción de la Biblia.
Es una adaptación de la Biblia de nuestro pueblo, perdón, una adaptación de la Biblia del peregrino, que sí es una traducción de los originales. ¿Se entiende, no? Es como la Biblia de América y la Biblia de la Casa de la Biblia. La Biblia de América es una adaptación de la Casa de la Biblia, que es española. Entonces, no estamos hablando de una traducción. Ahora, que obviamente el texto viene de los originales, sí, pues, porque está ocupando la Biblia eh, del peregrino. Ahora, un equipo de editores latinoamericanos hizo y obviamente hispanos, hizo esta adaptación a América Latina con muy buen comentario, muy buen material de apoyo. Y de hecho esta Biblia, si puede mostrarla de nuevo, Álvaro, por favor, nuestro modelo oficial, muy bien. Es una Biblia gigante, si lo mira, ¿sí? Es bien grandota. ¿Por qué es bien grandota? Y esto yo lo encuentro hermoso. ¿Ah? Porque esta Biblia fue pensada para comunidades cristianas, para capillas, para comunidades de base, estrictamente hablando. La capilla. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias chiquititas, capillitas, que no tienen misa los domingos, porque no hay cura. O que si tienen misa, no tienen los libros litúrgicos, porque son caros. O sea, un leccionario vale 40.000 pesos, uno, y son cuatro. Si le suma el de los santos, son cinco. O sea, estamos hablando de 200 lucas. Para comunidades que viven, no sé, pues, en medio de gente que recoge cartones, 200.000 pesos son harta plata. Más el misal que vale 80, le suma las velas de cera, le suma, carísimo. Entonces, estas comunidades, ¿qué hacen? Las famosas comunidades cristianas de base, cuando son muy pobres, hacen la misa o la liturgia de la palabra cuando no hay cura y ocupan la Biblia. Yo participé en Santiago en una comunidad eclesial de base donde no teníamos leccionarios, teníamos la Biblia. Y cuando había misa, el cura traía su misal y por eso teníamos un misal. Y ocupábamos la Biblia para los textos, para leer los textos en la misa o la liturgia de la palabra. Entonces, esta Biblia, el tomo, está pensado para una lectura litúrgica. Por eso el libro es tan grande y la letra es grande. Porque no fue pensada solo para la lectura particular en mi casa, sino que fue pensada para que una comunidad, una capillita, pueda ocuparla en la liturgia. Por eso la letra es grande. Y por eso al final, en algunas versiones más nuevas, en otras no salía, aparece el calendario litúrgico con las lecturas por domingo. ¿Por qué? Porque se supone que el agente pastoral, el animador de la comunidad, lo que sea, el que va a dirigir la liturgia, tiene que seleccionar las lecturas de la semana. Eso, muy bien, ahí muestra, ahí está, ¿viste? Tiene que seleccionar las lecturas de la semana. Entonces está pensado para eso. Es genial. Y de hecho, incluso una versión siguiente trae hasta un guión de una liturgia de la palabra. Entonces, ustedes que van a ser profesores de religión, créame que tal vez no irán a una capillita perdida por ahí, pero en el colegio de repente, a pito de nada, te dicen, oye, ¿por qué no hacemos una oración, una liturgia? Y, y sin despreciarlo, pero de repente uno no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer. Pero como todo el mundo, mira, el profe de religión es en general uno de los profes más despreciados en el colegio, digamos, en la cadena alimenticia estamos como abajo de los herbívoros, así como por abajo, porque no lleva nota y todo ese cuento, pero créame que cuando se necesita, el profe de religión es vital. Una, dos. Cuando falta el profe de matemática, ya deja unos ejercicios. Falta el profe de química, ya no importa. Falta el profe de religión y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer. No sé si le ha pasado, pero es como, ¿de quién va a reemplazarlo? ¿Y de qué están viendo? No tienen ni idea. Y eso que se supone que uno de los profesores, para que se den cuenta. Y lo otro, cuando en los colegios pasa, porque también es una comunidad educativa, que fallece un apoderado, que ni lo quiera Dios, fallece un alumno, o viene algo, dice, oye, pero falleció Un esta colega que también ha ocurrido. colega, muy bien. Oye, tenemos que hacer una oración, algo. Adivinen de quién se acuerdan automáticamente. De la profe de religión, po. Ya, pues la profe de religión, ¿qué va? Entonces, para ese tipo de cosas, la Biblia en nuestro pueblo es muy útil. Porque ustedes algo tienen que saber de eso, porque les va a tocar. Les va a tocar. A mí me pasó una vez que estábamos en clase, por ejemplo, y llegaron y nos avisaron que había fallecido una alumna, exalumna, porque recién había salido de cuarto.
Y en 2 segundos el curso estaba todo llorando y, profe, recemos algo. Ahí, encima, ¿me entiendes? No. Y porque se supone que tú sabes que hay que hacer. Entonces, igual es importante que sepan de eso, Álvaro. Profesor, entonces, volviendo al tema de la Biblia latinoamericana que aparece sobre la oración en el monte, ¿no es cierto? La oración por los enfermos. ¿Esa sería útil aquí si en el colegio Sí. dicen, ayer, el otro día sucedió, un alumno salía de cirugía, un alumno de primero básico, sí. Entonces dijeron, hagamos una oración. Hicimos una oración y yo hice una oración sin mencionar ninguna de la Biblia, sino que más bien como cristiano, ¿no es cierto? Pero hay oraciones específicas en la Biblia para los enfermos, Sí, pues. de, perdón, de petición, de gracias, ¿sí? Y en Sí, esa lo Biblia son. en particular, facilita eso, encontrar Sí. específicamente el tipo de Necesito. oración, en este caso, que se necesitan para tal situación. Sí, sí, facilita enormemente, enormemente. Si querés ese sentido, muy recomendable, muy recomendable. Perfecto. Sí, bien. Ahora llegamos a la última versión eh, castellana de la Biblia católica. Este es el Rolls Royce, ahí la última novedad, la última chupa del mate que ha salido hasta ahora. Estamos en espera. Ah, permiso, aquí me tengo que poner de pie. Estamos en espera hace rato de una nueva versión de la Biblia que debería salir de Ediciones Paulinas. Ediciones Paulinas tiene una Biblia clásica que la viene reeditando hace mucho tiempo y dejó de editarla, que era la versión de CIO, pero se llama La Biblia, Ediciones Paulinas. Eh, y el año 2008 empezó 2008 creo que, ¿no? 2008 empezó a trabajar en una nueva versión de la Biblia. Este es de 2016, pero el proyecto no dice aquí cuándo empezó. Ya, 2016 por lo menos es esta publicación. Para que vean, el trabajo de editar una Biblia se demora como unos 15 años, ¿ah? Es enorme el tiempo que se gasta en eso. Bien, y en esto trabajó uno de los profesores de la Universidad Católica, el profesor Arturo Bravo, que me hizo clase. Él trabajó en esta traducción también. Bueno, y lo único que han sacado las monjitas es esto. Pero voy a sacarlo aquí. Esto para que vean que lo ocupo, ¿ah? Anda con forrito y todo. Esto, si lo encuentran por ahí, los 4 evangelios. Este me lo regaló una monjita y yo, para que vea que uno es prejuicioso también, lo miré y dije, pucha, la monjita, un librito del evangelio tiene que ser malito, piadoso, así. Fíjate que lo he ocupado harto, de hecho lo ando trayendo en mi bolso, y ves que he tenido que revisar el texto para ocuparlo en algo, en una oración, en un taller por ahí, incluso en la misa yo lo ando trayendo. Cuando voy a misa y después de que el cura leyó el Evangelio y empieza la homilía, yo lo vuelvo a leer aquí. Y es una excelente, excelente, no puedo decirlo de otra manera, excelente traducción de los Evangelios. Excelente. Así que después le pedí disculpas a la monjita, le dije, mira, yo te miré a huevo el librito, pero en realidad es excelente. Hasta ahora no le he pillado ninguna pifia. La traducción exacta, correcta, el español bonito, solo que no viene con comentarios nomás, pero trae unas introducciones que son bastante buenas. Y se supone que este era el adelanto para la versión de la Biblia. Y todavía no la sacan. Así que pronto debería salir una versión de la Biblia de esto. Y ahí yo lo voy a comprar todo orgulloso porque sale el profesor Arturo Bravo, que me hizo clase, salió como uno de los traductores aquí. Entonces, el tipo, capizo. Se me olvidó decir que la Biblia de América, uno de los editores es Santiago Bujarro, que es un biblista español capísimo. Los tiene la garantía de él. Ya, de este no está. No está la Biblia, pero está los 4 evangelios, es muy, muy recomendable. Y vale como 2,5 lucas, entonces muy barato. Ignacio, No, eso me le voy a preguntar de qué edición es o de qué editorial. Paulinas, Ah, ya, perfecto. Paulinas. De hecho, lo están vendiendo barato a la monjita porque no la han pescado mucho con el Evangelio.
como el Papa dijo, porque mira, a ver, ya voy a tener que sacar el forrito. Ahí aparece el Papa, mira, Papa Francisco, que dice ahí, un evangelio de bolsillo, tómelo, llévelo con ustedes y léalo cada día, es Jesús quien les habla. Entonces el Papa dijo eso y estas monjitas obedientemente sacaron un librito de bolsillo con los 4 evangelios. Para andarlo trayendo en la vida. Y uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y además que no sé, pues darse el gustito de leer un texto, como por ejemplo, como digo que yo a la misa lo leo, y como más allá de lo que ustedes manejan, yo como ya se darán cuenta, me manejo en el tema de las traducciones castellanas, entonces a mí de repente la traducción del leccionario me empieza a resbalar, entonces pesco esta para estar seguro que está bien traducido. Y ahí este cuento es para mí nomás, porque el resto hace su misa nomás, pero yo ahí me preocupo en la homilía de cachar bien y después releerlo durante el día, entonces ando con este evangelio chiquitito. Ya, estamos en espera de esta, pero todavía no ha salido. ¿No? Todavía no ha salido. La última que salió es la última chupa del mate en Biblias. La última chupa del mate en Biblias. Que es esta. La famosa Biblia de la Iglesia en América. Esta. Álvaro. Por curiosidad, y no tanto por curiosidad, cuando usted compara su pequeña Biblia del bolsillo con la homilía, ¿compara la lectura o compara los comentarios del cura? La lectura. La lectura. Porque de repente cuando... Claro, esto es como un músico, mira, no sé, pues usted pone música en la casa y escucha música, po. Pero si hay un sonidista invitado a su carrete ahí, va a decir, mira, los agudos como que saturan un poco, ¿ah? Como que los graves como que tienen un eco. Claro, uno no se da ni cuenta, uno está escuchando música, ¿no? Aquí es lo mismo. Como tengo la deformación profesional, entonces de repente el cura empieza a leer el Evangelio y yo digo, pero, a ver, esa palabra como que no, me queda como dando vuelta y pesco, ya, sí, está bien. O no, en realidad no lo traduce exactamente bien, etcétera. Y a veces la homilía, porque de repente los curas se pegan unos comentarios. A mí me carga, por ejemplo, cuando hacen, ya esto es pelambre ya, pero cuando hacen la homilía sobre el Evangelio del día y se empiezan a acordar del Evangelio de ayer o del domingo pasado. Entonces habla 10 minutos del Evangelio de hoy día y habla 20 de lo que fue la homilía del domingo pasado. No, pues a mí me interesa que me comente el Evangelio de hoy. O de repente se pegan unos carriles cuando a veces no las preparan, entonces uno queda como en la duda de si en realidad está bien lo que está diciendo. Entonces ahí yo pesco mi evangelio, reviso. Porque también hay que ser misericordioso con ellos. Claro, yo puedo decir, claro, el cura no prepara la homilía. Pero de repente hay curas que es de flojos nomás. Pero cuando un cura lleva 4 misas al día domingo, no espere que a la misa que le tocó a usted sea un místico hablando, pues. ¿Sí? Porque como tenemos tan pocos curas, el pobrecito termina cansado también. Entonces yo ahí ando con mi evangelio, digamos, y además que creo que es bueno, más allá de chequear errores, no es para eso, no voy de inquisidor a la cuestión, digamos. Es bueno una vez que lo escucha uno, en la proclamación, leerlo de nuevo. Te demoras como 2 minutos en leerlo mientras el cura habla. Leerlo de nuevo porque así aterriza. Por eso a mí me encantaba la idea, que yo no, me da una rabia que lo hayan sacado, de la famosa hojita del domingo. Pero en la hojita del domingo uno tenía el texto ahí. Él tenía el texto ahí. Y yo conozco gente que las coleccionaba incluso. El texto ahí, y después, de hecho, en la semana podías releerlo. ¿Cierto? La Carmen está súper de acuerdo conmigo. Y traía los textos de la semana. Y yo conocí gente que seguía con eso, iba leyendo la lectura de la semana o todo, pero la sacaron. ¿La sacaron por qué? Porque todo el mundo leía en la hoja y nadie miraba al que estaba leyendo adelante. Pero después sacaron la liturgia cotidiana, que tenéis que comprar el librito del mes y se agotan al tiro. Entonces, bueno, era una muy buena idea. Yo como soy porfiado, sigo haciendo lo mismo. Releyendo el texto del Evangelio para poder masticarlo bien mientras el cura va hablando. Ignacio. No, y respecto a la hoja del domingo, sigue saliendo en todo caso, ¿no? Y también hasta en formato online lo redistribuyen Ah, también. sí, po. Pero no, en papel yo no la he visto la liturgia cotidiana nomás.
No, el formato físico, al menos acá en Los Ángeles, en varias partes también lo he visto utilizar. No ya de manera masiva, porque había algunas parroquias que de hecho la tenían a la venta para cada misa de domingo, pero en algunas comunidades yo he visto que está el formato todavía en ese como papel roneo antiguo que le Sí, oh, vendían. qué bueno, ojalá llegara por acá. No, era muy bueno. Carmen, Gloria. Profe, sí, yo conversaba con la encargada de liturgia de la capilla en la que asisto y me comentaba que ahora eso se tenía que pedir. Se hace como una solicitud, creo que es semestral, y llega en cajita, como Claro. la cantidad que uno solicita. No, era buenísimo. Ojalá se retome porque, digo, yo las coleccionaba. Bueno, acá el padre dice que, o sea, las dejó porque se compran, no son baratas, y la limosna a cambio, digamos, de las hojitas no compensa. O sea, si tengo, no sé, me cuesta la caja 50.000, pero recaudo al mes 10 lucas, entonces pierdo 40 lucas al mes comprando la hojita, entonces no es negocio, entonces por eso se elimina. Ah, puede pasar por ahí también. Por eso era de roneo, si era muy rasca el papel, porque era el papel más barato posible y funcionaba bien. Sí, mira, de repente hay cosas que funcionan bien y hay que dejar que sigan funcionando bien. Cuando la hoja era el texto nomás en blanco y negro, era muy barato y funcionaba bien. Después ya le pusieron foto a color, le pusieron cuestiones, se volvió más cara y la gente no la pudo comprar y terminó cayéndose. Bueno, a propósito, ya. Biblia de la Iglesia en América. Esta es la última pomada de pomadas que ha salido en cuanto a Biblias. Es una excelente traducción. Esta está preparada por el CELAM, por el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿ya? Y nació este proyecto de la conferencia norteamericana, la conferencia estadounidense, por justamente la cantidad de latinos en Estados Unidos, obviamente antes de Trump, hay comunidades latinas en Estados Unidos que tienen parroquias aparte, digamos. Ahí está la parroquia gringa, digamos, y la parroquia de los latinos, ¿sí? O misa de los latinos, porque obviamente no todos los latinos entienden inglés. Entonces se le ocurrió a la conferencia norteamericana sacar una edición de la Biblia latina, en castellano, ¿sí? Para estas comunidades latinas. Y empezaron a trabajar. Y el proyecto se volvió tan interesante que el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, habló con la conferencia norteamericana y dijo, oye, si van a hacer el esfuerzo a sacar una versión de la Biblia latina, latina me refiero en español, ¿por qué no lo hacemos en conjunto? ¿Por qué no lo hacemos en conjunto y lo hacemos para todo el continente? ¿Para qué hacerlo solo para América si al final es lo mismo? Y además que la mayoría, los hispanohablantes que están en Estados Unidos son latinoamericanos, por lo tanto, ¿dónde está la diferencia? Y acordaron hacer este proyecto en común, entonces por eso está auspiciada por el CELAM, ¿sí? Y de hecho, uno de los coordinadores el director del proyecto es el obispo chileno Santiago Silva Retamal, obispo castrense, dice aquí, no sé si obispo castrense todavía. ¿Sí? Esta versión es la primera edición es del año 2019. O sea, esta Biblia tiene recién 6 años. Es una traducción absolutamente nueva. Ahora, ¿cuál es la maravilla? Tiene varias maravillas. Una, la traducción de esta Biblia está hecha por biblistas latinoamericanos. O sea, estrictamente hablando, es la primera edición de la Biblia 100% americana. Porque los traductores son americanos, porque los comentarios están pensados para el continente, porque claro, la Biblia latinoamericana, la que conocemos aquí de Chile, eh, Ricciardi y Urol no eran latinos, eran curas franceses que estaban aquí, por supuesto, pero no eran latinos. Las otras eran, como ya vimos, adaptaciones de Biblias españolas a Latinoamérica, como la Casa de la Biblia y la Biblia de los Jóvenes, o la Biblia de nuestro pueblo con la Biblia del Peregrino. Esta es una edición hecha desde el continente por biblistas americanos, ¿sí? Entonces es 100% latinoamericana, digamos. Es una muy buena traducción, trae sus comentarios, sus notas, etcétera, están actualizados al 2019, lo que lo hace muy, muy buena, trae buenas notas, trae también un índice o sea, un glosario, un diccionario de algunos términos y conceptos al final, que es muy interesante. Ahora, una cosa que me gusta mucho de esta Biblia son los comentarios. Los comentarios son precisos, concisos y directos.
son comentarios del texto, ahí lo ven, son comentarios más o menos, ahí está, son comentarios sobre el texto, no sobre qué debería hacer yo con el texto, sobre el texto. Ahora, trae un detalle que es bien interesante, ¿eh? Como es una novedad en las Biblias. Las Biblias siempre traen títulos, si se fijan, de las secciones. El nombre elegante de las secciones son perícopas. Perícopas, así se llama elegante. Es decir, son las unidades literarias, los pedacitos del texto que lo separa. Y de alguna manera, si usted lo piensa, el título de alguna manera es interpretación. Por ejemplo, decir la parábola del hijo pródigo, estoy poniendo el acento en el hijo pródigo. Si titulo la parábola del Padre Misericordioso, estoy interpretando que el centro del texto es el Padre Misericordioso. ¿Sí? Entonces, el título de alguna manera interpreta también. Entonces, ¿qué hicieron en esta edición? Los títulos de las secciones de las perícopas son el versículo o la idea principal del texto. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Lucas, la famosa conversión de Zaqueo podría titular una Biblia, o Zaqueo se encuentra con Jesús, podría titular otra Biblia. Aquí titula Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, el título es una parte del texto. No sé si me entienden, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir tercer anuncio de la pasión, dice el Hijo del Hombre será entregado a los paganos. Es decir, toma una parte del mismo texto y lo pone como título. ¿Se entiende, no? Voy a poner otro ejemplo. ¿Eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Ese es el título del texto. ¿Se fijan? Toma el versículo principal. Ahora, eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque ya me da una indicación de cuál es el centro del texto. Es malo porque si no me manejo, no lo voy a encontrar. Imagínense que digo, uy, tengo que ocupar la parábola de los talentos. Y empiezo a hojear los títulos, no la voy a pillar nunca porque en ninguna parte me va a aparecer esta Biblia parábola de los talentos. Sino que probablemente me va a aparecer a que mucho se le dio, mucho se le exigirá, por ejemplo. Entonces, me cuesta ubicar, ¿me entienden, no? Ubicar el texto donde va. Es una edición de formato muy bonita. Hay otra más barata, pero esta es como con cuerina, uñetas, que eso siempre ayuda cuando uno se pierde. La letra es media chica, sí, eso sí. Y los comentarios son buenos. Ahora, una Biblia pensada para gente, dice la introducción, con algún tipo de formación, ¿sí? O sea, si bien la latinoamericana está pensada, por ejemplo, para uno inicial, que en su vida ha abierto la Biblia, digamos, o que está empezando con la catequesis, no sé qué, esta está pensada para gente que tiene algo de conocimiento y de cultura de la fe y de la Biblia. Entonces no es una Biblia que esté como para repartirla así al que no cacha nada, digamos. Pero es una muy, muy buena versión. Y es lo último, o sea, está actualizado a lo último que sabemos de la Biblia. Ahora, hay una versión también de esta, yo tengo la antigua, desgraciadamente, que esta hay una versión que tiene esta misma portada, pero tengo este más antiguo, lo compré antes, que es el puro Nuevo Testamento. El puro Nuevo Testamento que es exactamente lo mismo. De hecho, hace un tiempo, no sé si alguna vez lo vieron, ahí está, ¿viste? Lo mismo, que es un librito que no lo tengo, sí lo tengo, que este creo que lo sacaron uy, no sé qué cayó. Biblias, tranquilo, no pasa nada. Salió una misión joven, misión continental, no me acuerdo cuál fue, de la misión joven, justo. La misión joven, el año... ¿Cuándo fue eso? 2011, 2010, tiene que haber sido por ahí, la misión joven. Salió esto, que fíjate que los vendían a lucas, a 1.000 pesos los vendían aquí en el Arzobispado. Los Evangelios de la Biblia, no sé si los vieron. Estaba a 1.000 pesos, yo compré como 20 de estos y los regalé todos. Si lo encuentra, cómprelo. Porque son los evangelios, los 4 evangelios nomás, pero son los evangelios de la Biblia de la Iglesia de América. Es
Esta fue la primera, porque siempre se saca una Biblia, se hace eso, ¿ah? Se saca, no sé, los 4 evangelios o el Nuevo Testamento, se ve cómo va la venta, digamos, cómo va la recepción, y después se saca la Biblia completa. Lo vimos con La Dios habla hoy, lo vimos con este chiquitito que les mostraba yo, etcétera. Suele suceder. Ya. Si lo encuentra, cómprelo. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas. Una, son los textos de la Biblia de la Iglesia en América. Fíjate la letra. Muy cómoda, grande, fácil de leer. Y abajo están los comentarios. Son los mismos, yo lo he comparado, son los mismos comentarios que después aparecen en la Biblia completa. Ahora, yo creo que a esta altura ustedes ya están mareados con tanta Biblia. Y como me decían, pucha, que ya me tengo que comprar como 3. Yo lo que recomiendo en Yo voy esto, como en 4. como en 4, muy bien. Yo lo que recomiendo es que se compre los Nuevos Testamentos. Claro, porque en realidad de la Biblia lo que uno necesita profundizar más es el Nuevo Testamento. Una le sale más barato, no se llena tanto de libros y en realidad lo que más va a estudiar es el Nuevo Testamento, más que el Antiguo. Sí, en realidad. No porque el Antiguo no haya que estudiarlo, todo lo contrario, sí, es súper importante. Pero en general yo de las Biblias tengo, bueno, las tengo aquí para mostrarse y para estudiarlas yo, pero en general para el uso pastoral yo, o de la vida, digamos, yo ocupo Nuevos Testamentos. Porque en realidad, insisto, uno compara más que nada por la misa o por el trabajo pastoral o de clases, ocupa más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Así que por ahí le puedo sugerir eso. Laura. Profesor, ¿y qué versión o editorial de Nuevo Testamento? Cualquiera de las que hemos visto, po. Yo les recomendaría el... Bueno, la Biblia de nuestro pueblo, aparte del de Lección Divina, no tiene Nuevo Testamento. Tenía, parece, el Nuevo Testamento aparte, ¿no? No sé si lo tiene todavía, el Nuevo Testamento aparte. Pero por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, el Nuevo Testamento, si no le interesa profundizar más, de la Biblia de la Iglesia de América, el Nuevo Testamento, de hecho yo ando con este Nuevo Testamento, el, porque en realidad, insisto, lo que yo me he dado cuenta del trabajo es que uno cita más el Nuevo Testamento que el Antiguo, para el tema de liturgias, para el tema de temas de formación, digamos. Eh, entonces, ¿para qué me voy a llenar de Biblias si en el fondo lo que voy a ocupar es el Nuevo Testamento, no? Pero yo recomendaría, a ver, si pudiera recomendar, es que esto es tan relativo, depende de lo que usted haga, po. Yo recomendaría en frío la Biblia de Jerusalén, la completa, si a usted le interesa tener los datos técnicos y los estudios científicos. Si no, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, porque la letra es cómoda, porque está el texto estándar sin problemas, y la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia de la Iglesia en América, porque ahí viene la Biblia con los comentarios. Sí, o sea, Biblia de Jerusalén, Biblia de nuestro pueblo o Biblia de la Iglesia en América. Esa sería como mi recomendación, así en estricto, digamos en estricto. Dicho más fácil todavía, una Biblia donde le importe el texto, es que aquí estoy contando mi secreto, el secreto del mago. Claro, yo tengo una Biblia donde me interesa que la traducción sea buena, la Biblia de Jerusalén, y una Biblia donde me interesa que los comentarios sean buenos, la Biblia de la Iglesia en América. Entonces ahí tengo la combinación de los dos. En cambio, en los dos casos son buenas traducciones, ¿eh? Pero la de Jerusalén es más precisa. Entonces tengo lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Y bueno, es que depende, po. Y yo también recomiendo otra cosa, es la Biblia que ocupar en la pastoral. O sea, y al final termino Profe, ¿cuál cuando era el de los comentarios? Disculpe. la Biblia de la Iglesia en América o la Biblia de nuestro pueblo. De preferencia la de la Iglesia en América. Que está difícil de conseguir, ¿ah? Está en la biblioteca de la Conferencia Episcopal de Chile, está en las plataformas de libros, pero no es tan fácil de ubicar. Pero, por ejemplo, yo he probado, porque la de América, la letra me queda muy chica, y al final, en mi caso, estoy hablando de mi caso muy particular, siempre termino para el uso pastoral, para todos los usos, con la Biblia de Jerusalén latinoamericana.
En realidad, a la larga, mira, ya se dieron cuenta que Biblias tengo, digamos, pero siempre termino ocupando la misma, la Biblia de la Iglesia, o sea, de Jerusalén latinoamericana. En mi caso, Scarlett. Ahora, Profe, perdón, antes y de Scarlett, para mi estudio, perdón, Scarlett, antes que se me vaya, para mi estudio, cuando yo tengo que estudiar un texto y comentarlo, tomo el comentario de la Biblia de nuestro pueblo y la de la Iglesia de América. Se me olvidó decirlo, perdón. Para mi ejercicio, no ando con toda esa Biblia al hombro, sino que para mi ejercicio me piden, oye, coméntame la parábola del buen samaritano. Ya, tomo la Biblia de Jerusalén por el texto, tomo la de nuestro pueblo por el comentario que está actualizado y la de nuestra, de la Iglesia en América. Tomo esos dos comentarios. Scarlett, perdón. Adelante. profe, usted habló que para el trabajo en pastoral podríamos tener una, pero y yo le vuelvo a preguntar para el trabajo con niños en sala, porque nosotros igual hacemos trabajo que los niños, cada niño tenga su Biblia, se hace entrega de la Biblia en el colegio, aparte también está vinculado con la catequesis, se hace el signo de la Biblia. Entonces, a lo mejor, como cuál podríamos tener nosotros propios para la planificación y después una para trabajar con los chiquillos y enseñarles a buscar en la Biblia, a buscar los textos, que es el trabajo que uno hace a diario con los chiquillos en aula. Estamos hablando de quinto a octavo. Sí, la Biblia se entrega, la entrega de la Biblia es de tercero básico. Ya. Mira, yo no trabajo con niños, así que puedo equivocarme medio a medio, pero yo recomendaría la Biblia de nuestro pueblo. Así, fijo, fijo. Fijo, porque la Biblia de los jóvenes, claro, tal vez las temáticas para un niño de quinto básico, si bien la Biblia la va a ocupar de aquí a cuarto medio, pueden ser delicadas algunas. Porque un niño no va a entender que al lado del relato del Génesis aparezca el relato de donde hay dos dioses que crean. Entonces, así, bueno, se va a confundir. La Biblia de nuestro pueblo me parece la más cómoda y la más segura. Porque el lenguaje es bien sencillo y como te digo, la Biblia de nuestro pueblo está pensada para comunidades y para textos donde se lee en público. Entonces es cómoda, es segura, en el sentido católico, y los comentarios son actualizados. Entonces, como el niño va a trabajar más sobre el texto que sobre el comentario, le puede servir después para el futuro también, cuando sea joven, donde va a trabajar más con el comentario que con el texto. Pero es mi recomendación así de lo que yo creo que es lo más cómodo. Yo no trabajo con niños. No sé si les sirve. Sí. Ya, ¿quién más estaba? Ignacio y Álvaro. No, Ignacio. Sí, no, que había dicho que está complicado de conseguirse la Biblia de la Iglesia en América. Estaba revisando en Busca Libre, de hecho está tanto la Biblia como el Nuevo Testamento, de la misma editorial. En este caso, la ¿Ya? misma edición. Está, de hecho, la Biblia, como pasando el dato, está a Sí, sí. 22.040 pesos y el Nuevo Testamento 16.460, por si que a él le interesa. Está fácil, ayer está aparece versión. Mira, mira, qué bueno que lo dijo Ignacio, mira, porque la Biblia de la Iglesia de América a 22 lucas está barata. Y de hecho, si quieren una última recomendación, yo no tengo ningún trato con CCP, digo, no tengo ninguna PSC, ¿cuánto es la cuestión? PSC. PSC, PPC, eso. No tengo ningún convenio con ellos, pero a 22.000 pesos, váyase a la segura, cómprese esa y ocupa esa. Porque la traducción no es pastoral tampoco. Si manden el link, sí, manden el link porque está buena. Está buena, buena. Muy bien. ¿A otro aporte, consulta, duda? ¿No? Muy bien. Oye, se ha pasado volando el día. Son las 1:15. Así que les voy a recomendar que nos vayamos recreíto hasta las 13:30. Discúlpenme que no sea de 20 minutos. ¿Por qué? Porque nos queda por ver dos cositas nomás. Las traducciones no católicas, donde vamos a ver la Reina Valera y la traducción de los Testigos de Jehová, y luego cómo identificar una Biblia católica. Así cuando está en la librería. Y con eso terminamos el día y nos pegamos todo el sábado solo en la versión de la Biblia. Para que vean. Pero estuvo entretenido, creo yo, ¿no? Estuvo interesante. Ya, 13:15, Súper, súper. me alegro. 13:30 aquí y terminamos con eso. Y si terminamos antes de las 2, terminamos antes de las 2 nomás. ¿Sí? No creo, pero si podemos, lo vamos a hacer. Bien,
Los espero ahí para que vayan a descansar un poquito, tomarse un cafecito, etcétera.